Quiero continuar la conversación que hemos comenzado. Es la semana número 14 de una conversación que hemos estado teniendo acerca de personajes bíblicos que sus nombres no quedaron registrados, pero sus lecciones de vida quedaron registradas para nosotros aprender y crecer. Y apenas un par de semanas recibimos atrás, cuando empezó todo esto con Afganistán, recibimos un correo electrónico que realmente inspiró la plática de hoy. Una de las líderes de North Place nos envía un correo específicamente hablando de Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, y es lo que voy a compartir con ustedes, pero ella hizo referencia a los héroes sin nombre de la iglesia de Hechos capítulo 12, de los héroes intercesores y el impacto que tuvieron no solo en su época, sino cómo trascendió su oración y su intercesión, y de ninguno de ellos quedaron sus nombres registrados. De hecho, una de las cosas que vamos a hacer ahorita es leer el capítulo 12, porque ahí queda bien claro cómo ellos influyeron de forma dramática en el resultado de la sociedad, la política, su familia, los apóstoles y el impacto que tuvo el evangelio a través de todo el mundo. El verso 1 dice: por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia del primer siglo, estamos hablando de un momento histórico y una coyuntura histórica retante, difícil, complicada y confusa. Él mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan, cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío. En otras palabras, los influencers les gustó la idea de que mataran al primer mártir y eso le acumuló puntos políticos. Y él dijo: bueno, si maté a uno y acumulé tantos puntos con los influencers, vamos a tratar de perseguir a otro más, quien tengo en prisión, que se llamaba Pedro. Mira lo que dice: también arrestó a Pedro, y esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia un solo hombre, mira esto, de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno, para vigilar a un hombre que se llamaba Pedro. Y la pregunta debería ser: ¿por qué tenían que tener 4 escuadrones de 4 hombres cada uno? Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión, y de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate, y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. Para Pedro en ese momento era una de estas cosas que dice: no puede ser que esto esté pasando. Y no se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. El verso 10 dice: pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Mira el verso, lo primero que hace Pedro. Finalmente Pedro volvió en sí y dice: de veras que sí es cierto. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Yo quería que, era un pasaje un poco más largo de lo que normalmente acostumbramos leer, pero yo quería que tuviera la imagen completa de lo que vamos a estar examinando y la importancia de estos héroes anónimos que oraron en la iglesia y tuvieron un resultado sin precedente. Cuando tú lees este pasaje hay 2 cosas, diga 2 cosas. Hay 2 cosas que salen a relucir. La primera: la mayor parte de la confusión
que el mundo está viviendo hoy día está siendo alimentada por un adversario espiritual. No de carne y hueso. Nuestra batalla es una batalla sobrenatural y si la vas a ganar, o sea, si la vamos a ganar, se ganará por medios sobrenaturales. Lo cual está completamente alineado con lo que Pablo dijo en Efesios capítulo 6, donde él dijo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades invisibles, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Si eso es cierto, y lo es, porque es la palabra de Dios, entonces, nuestras palabras críticas, acusatorias, evaluativas, nuestros comentarios en las distintas redes sociales, ni la retórica política va a cambiar nada. Escucha esto bien, porque a veces perdemos de perspectiva y volvemos a entrar en pánico, en miedo, cuando tenemos un arma que está por encima de lo que estamos luchando. Si los cristianos pasáramos tanto tiempo de rodillas en oración como pasamos en las redes sociales, la iglesia podría cambiar el mundo. No me imagino que iba a tener muchos amén, pero tuve 2 o 3. Piénsalo a nivel personal, por ejemplo. Piénsalo a nivel personal. Compara la cantidad de tiempo en los últimos meses que has pasado en conversaciones entre familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y redes sociales, hablando de si máscara o no máscara, si vacuna o no vacuna, y luego suma todas esas conversaciones y todo ese tiempo y compárala con el tiempo que has gastado de rodilla en oración en conversación con Dios por esos mismos temas. Si una suma más que la otra, esa es la fuente de tu dependencia y en esa está depositada tu fe. Está bueno eso, ¿verdad? Amén. Hoy me va a tener que animar a mí mismo porque las prédicas de oración nunca son muy populares entre la gente, pero mi oración es que tú salgas de aquí transformado y retado, mirando el poder de la oración, lo que implica para ti, para tu familia, lo que puede significar para tus hijos, para tu carrera, para tus sueños, para tus miedos, para tus preocupaciones. La batalla es espiritual, lo que estamos enfrentando hoy, y no es una batalla en tu carne. Y tiene que ser combatida con armas espirituales y no carnales. Lo que me lleva a la segunda cosa o la segunda observación de este capítulo 12. Como lo demostró la iglesia primitiva, la oración es y por mucho nuestra estrategia más efectiva para navegar un mundo complejo, pero se ha convertido en el arma olvidada y el arte perdido de la iglesia moderna. El rey Herodes acaba de matar a Santiago, el primer apóstol que se convirtió en mártir. Esteban fue el primero que murió, pero apóstol fue martirizado, fue Santiago. Santiago fue el primero. Cuando el rey Herodes se dio cuenta de lo popular que era, dijo, a que lo hago otra vez, a que sigo persiguiendo y matando cristianos. ¿Cómo respondió la iglesia del primer siglo ante esa amenaza y ante esa persecución continua? No había cristianos en el gobierno en el primer siglo. Roma era pagana hasta la médula y los emperadores romanos en realidad alimentaban los animales en el Coliseo con animales, alimentaban los animales con cristianos. Lo otro que hacían era los embadurnaban en una brea o en un tipo de químico y luego los utilizaban como antorcha para iluminar las carreteras. De hecho, Tácito, quien es un historiador no creyente, no cristiano, escribe acerca de la iglesia en el primer siglo, o más bien acerca de Roma en el primer siglo, y mira lo que Tácito dice. A sus muertes, refiriéndose a las de cristianos, se sumó toda clase de burlas. Cubiertos con pieles de bestia, fueron desgarrados por perros y perecieron.
o fueron clavados en cruces, o fueron condenados a las llamas y quemados para servir como iluminación nocturna cuando la luz del día había expirado. Esa es la iglesia lo que está enfrentando en el primer siglo. Sufrimiento, persecución, agonía, inconsistencia más allá de la imaginación. El mundo entero estaba contra ellos. El gobierno estaba en su contra y los líderes religiosos estaban en su contra y miraban a los cristianos como una amenaza y una secta que iba a dividir el imperio romano y la religión judía. No había opciones políticas, no había protecciones gubernamentales. Entonces, ¿cómo respondió la iglesia del primer siglo? Hechos 12, capítulo 12, verso 5 dice: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. El griego original aquí infiere que la iglesia ofrecía un flujo de oración constante. En otras palabras, detuvieron todo, pararon todas las actividades, no había nada más que hacer que orar. Ofrecieron intercesión incesante en oración. Por eso la Nueva Traducción Viviente, mira cómo dice: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente. Constante y fervientemente a Dios por él. ¿Qué nos está diciendo de la iglesia en el primer siglo ante situaciones que sentían que eran mucho más grandes que ellos? Oraban de forma apasionada y de forma persistente. Demasiados cristianos ya en el siglo XXI hemos perdido ambas cosas: nuestra pasión y nuestra persistencia en la oración. Hemos perdido la persistencia y la perseverancia, y no solo en nuestras vidas de oración, sino en nuestra relación con Dios. Hemos perdido nuestra pasión y nuestra perseverancia en nuestra relación. Nos damos por vencido demasiado fácil. Independientemente de lo que tú veas que está sucediendo en la iglesia en Estados Unidos o en Latinoamérica, no existe tal cosa como un cristianismo pasivo y relax. No existe tal cosa como un cristianismo light. No existe tal cosa. Todo lo que tú tienes que hacer es echar un vistazo en este momento a lo que define la esencia del cristianismo. ¿Qué define la esencia del cristianismo? Nuestro Salvador. Y yo quiero que tú hagas una observación, no de las pinturas europeas que nos llevan a pensar y a idealizar y a hacer romántica la visión y la noción de Cristo en la cruz. Piensa en tu Salvador, su cuerpo desnudo, de un Salvador sangriento, el cual su rostro y su cuerpo fueron desfigurados de tal manera que dice la Biblia que era irreconocible, colgado en un madero. Échale un vistazo a tu Salvador moribundo. Así es como se ve la intercesión apasionada y persistente. Echa un vistazo a los mártires a través de los últimos 2000 años de historia. Échale un vistazo a la iglesia en muchos lugares del mundo hoy, donde mantener su fe en Cristo tiene un gran costo, tiene un gran sufrimiento, inclusive conlleva persecución. No hay nada light, no hay nada moderno, no hay nada relajado del cristianismo bíblico. Ellos, como iglesia primitiva, están sobreviviendo a través de la oración. Lo único que tenían, Cristo y la oración ferviente y persistente. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Cuando Pedro fue liberado milagrosamente, dice que se fue a casa de María, la hermana de Juan Marcos, y allí llegó y se encontró con esta escena. El verso 12. Muchos se habían reunido para orar. Muchos se habían reunido para orar. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Quiénes son las personas que componían la iglesia que oraba en ese verso número 5? ¿Quiénes eran las personas que en ese lugar, esos individuos que se habían reunido, que dice que eran muchos, se habían reunido para orar, para interceder? No sabemos sus nombres, pero sabemos el resultado que produjo su oración.
No sabemos sus nombres, pero sabemos la influencia que tuvieron para con Dios cuando oraron. Y representan los miles y miles de héroes anónimos a través de la historia que no conocemos sus nombres, pero han afectado el curso de la historia y de la humanidad. Piensa en esto por un segundo. Tú y yo estamos aquí hoy sentados en esta iglesia como producto, como resultado de un grupo de personas que se reunió a orar 100 años atrás en la casa de un hombre aquí en Saxe, Texas, que se llamaba George Estes. Es lo único que sabemos, que George Estes hizo un círculo de oración y allí había una señora con tuberculosis. La tuberculosis en aquella época, para los 1920, era lo que es el cáncer para nosotros hoy o lo que son las epidemias más recientes para nosotros. Ella es sanada de tuberculosis y aquel círculo de oración dice que se convirtió en decenas y decenas y luego cientos de personas porque vieron la mano milagrosa de Dios como resultado de un grupo en oración ferviente y apasionada. ¿Qué iban a imaginar ellos? ¿Qué iba a imaginar George Estes? Que 100 años después iba a haber más de 75 naciones, un servicio en español y el resultado de su oración iba a enviar ayuda a África, a Haití, a Luisiana, a Afganistán solo en una semana. Usted está conmigo, tú puedes ver el producto y el resultado de la oración apasionada y persistente, lo cual nosotros hemos perdido y pensamos porque él no contestó la oración como yo quise una vez, pues simplemente la puse de lado, Hechos 12:12. Muchos se reunieron para orar. A lo mejor alguien está aquí hoy escuchándome o en nuestro campus de Garland o en línea y dice, es que no hay forma que la oración sea tan poderosa. No hay forma en que la oración, como él dice, tenga tanta influencia en los eventos mundiales. No hay manera. Escucha entonces solo por un momento lo que quiero compartir contigo. Había un hombre que se llama John Knox, un gran escocés. Es el padre de la iglesia presbiteriana en Escocia. Es uno de los padres de la reforma en Escocia. Y era uno de los hombres que su vida apasionada de oración y persistente transformó una nación completa y culminó en un avivamiento. Esto es libro de historia. Se le escuchaba orar. Su pasión y su corazón era tan dedicado a Dios y a la oración que él decía, dame Escocia, Señor, o moriré. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo oramos así por nuestro país? Él decía, yo quiero que todo el país conozca a Cristo. Dame Escocia, Señor, o moriré. Así era la oración apasionada. Dice que cuando Jesús también estaba en el jardín de Getsemaní, dice que su oración era tan apasionada que su sudor era como gotas de sangre. La oración apasionada está acompañada de acción, está acompañada de un compromiso profundo y está llena de desánimo, de decepción, porque Dios no siempre va a contestar tu oración en la manera en que tú quieres. Y te voy a hablar ya mismo de eso. Pero regresando a Escocia, en la misma época en que estaba John Knox, estaba la reina María, reina de los escoceses, Mary, Queen of Scots. Y ella tenía una prima que se llamaba Bloody Mary, muchos de ustedes la conocen, no precisamente por Inglaterra, sino por otra razón, pero se llamaba María, la reina de los escoceses. Esta mujer era poderosa. Y la gente le temía porque su prima, que era reina en Isabel, en Inglaterra, ella tenía una estrategia montada y todo el que no se convirtiera al catolicismo acababa con ellos. Y así estaba ocurriendo en Escocia. Había una persecución religiosa rampante y una guerra entre protestantes, la reforma y otras vertientes de cristianos y se andaban en guerra. La reina Mary Queen of Scots era una mujer poderosa, riqueza, dinero, ejército, reinado, poder, dinero. Y mira lo que dijo Mary Queen of Scots. Temo las oraciones de John Knox más que todos los ejércitos de Europa juntos. ¿Tú te imaginas a una reina hablando así de tu oración?
Ella podía consolidar reinos, ella podía enviar ejércitos, pero decía, yo temo más a las oraciones de John Knox, más que todos los ejércitos de Europa juntos. No dijo, yo le temo a su predicación. No dijo, yo le temo a su influencia política. No le dijo, yo temo a las oraciones de este hombre más que todos los ejércitos. La intercesión apasionada y persistente de un hombre infundió temor en los poderes políticos de su época. ¿Están conmigo hasta aquí? No sé cómo eso te reta a ti, pero a mí me hace pensar y me deja pensando y preguntándole a Dios, Señor, hazme esa clase de hombre. Hazme esa clase de persona, que Él nos haga esa clase de guerreros de oración apasionados y persistentes. Que Dios haga con nosotros lo que hizo con John Knox y los intercesores sin nombre de la iglesia de Hechos capítulo 12, que entendían que la batalla era espiritual. Entendían que la batalla no era contra carne, ni contra sangre, ni contra otras personas. Ellos entendieron que la batalla debía ser combatida por medios sobrenaturales. Oración ferviente y persistente. Yo quiero que tú pienses en esto. Los discípulos nunca le dijeron a Jesús, enséñanos cómo atraer las multitudes. Enséñalos cómo convertir el pan y los peces cómo multiplicarlo. Ellos tampoco le dijeron, enséñanos a predicar. ¿Qué le pidieron a Jesús? Enséñanos a orar. ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste a Jesús, Jesús, enséñame a orar como tú oras? Enséñame a pedir como tú pides, no lo que yo quiero, ni lo que necesito ahorita, ni lo que veo como frente a mí. Jesús, mira, en Lucas 11:1 dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Deja que ese sea el grito de nuestro corazón. Deja que ese sea el grito de tu corazón. Si podemos desarrollar una vida de oración apasionada y persistente, va a impactar tu liderazgo, va a impactar tu trabajo, va a impactar tus sueños, va a impactar va a impactar la relación de padres e hijos, va a impactar tu relación de matrimonio, tu soltería. Te sorprenderías lo mucho que cambiaría en tu vida si nuestra vida de oración fuera tan consistente como nuestra presencia en las redes sociales. Ya te la dejo para que se asiente. Yo quiero permíteme enmarcar esto, el impacto potencial a largo plazo y la influencia de su vida de oración con este concepto. Hay un concepto de la teoría del caos que se llama el efecto de la mariposa, y por varias décadas se ha hablado y se ha contrapuesto y se ha desacreditado, pero el efecto de la mariposa es el fenómeno por el cual un pequeño cambio localizado en un sistema complejo puede tener grandes efectos en otros lugares. Y quiero que la dejen en pantalla por unos segundos. Es el fenómeno por el cual un pequeño cambio localizado en un sistema complejo puede tener grandes efectos en otros lugares. En otras palabras, lo que la teoría o el efecto de mariposa decía, una mariposa batiendo sus alas en Río de Janeiro puede tener un gran impacto en el clima, un impacto climatológico en Chicago. Decía, el que una mariposa bata sus alas, que parece un efecto sumamente pequeño, puede tener un impacto grande en lo que es un sistema atmosférico complejo. El origen fue en la década de los 80 de la noción de la teoría del caos, y después quiere leer un poquito más, que una mariposa moviendo sus alas podría cambiar los patrones del tiempo. El fenómeno por el cual un pequeño cambio localizado, como lo es tu oración. Tú dirías, pero es que mi oración es como el batir las alas de una mariposa. ¿Qué efecto va a tener? Pero nada captura la esencia de lo que está sucediendo más que este concepto cuando se trata de nuestra vida, tu vida y mi vida de oración. El fenómeno por el cual un pequeño cambio localizado, tu oración en un minuto ante la presencia de Dios en oración, puede tener grandes efectos en Afganistán. Puede tener grandes efectos en Haití.
Y escúchame bien, o sea, no solamente oramos, si escuchaste bien a Pastor Dani, él dijo, hemos enviado toneladas de alimentos, lo estamos manejando desde la parte espiritual, la parte de primeros auxilios y necesidades, la parte política, de presión política para los derechos humanos, pero no dejamos la ayuda humanitaria tampoco. Pero de nada serviría la ayuda humanitaria, la libertad política y la comida si no hubiese libertad y transformación espiritual. Porque eso es lo que produce lo demás. Eso es lo que lo cambia todo. Cuando Jesús le muestra al apóstol Juan una gran visión, quedó registrada en el libro de Apocalipsis. Él le muestra una gran visión en el cielo. Y son grandes cosas lo que nosotros miramos cuando leemos ese capítulo 5. Y yo quiero compartir con ustedes los versos 6 al 9. Él dice, entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas partes, a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Elementos simbólicos acerca de Cristo, su posición en el cielo, la posición que ocupa y el único capaz de abrir el rollo, ¿verdad? Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó para el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Cuando leemos esto, nuestros ojos se fijan sobre todo en los grandes aspectos, y así debería ser. Los ancianos, el rollo, o sea, las copas, el cordero, todo eso es importante, pero a veces pasamos por alto uno de los elementos que para mí es sobresaliente en gran manera, y está en el verso número 8. Mira lo que dice: cada uno tenía una arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso. El incienso de forma simbólica, pero luego te dice el significado inmediatamente, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y si lo lees en la traducción, en la Reina Valera, dice: todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Son las oraciones de las personas. Hay una especie, ahí dice copa, frasco, o sea, envase, delante del trono de Dios. Y yo no sé cuál es el sistema de organización de estas copas, frascos o envases, pero están frente al trono de Dios. Y cada vez que tú elevas una oración al cielo, está en ese envase. Si no, léete otra vez capítulo 5 de Apocalipsis, verso 8. O sea que delante del trono de Dios hay envases, hay copas con tus oraciones, o con tu nombre y tus oraciones, o por lo menos debía haberla. Por lo menos debía de haberla. O sea, esto significa que cada oración que tú estás orando ahora mismo son como vapores, es como incienso que va al trono de la gracia de Dios y queda contenida allí para siempre. Tus oraciones son un vapor que no desaparece. Tú te das cuenta de las implicaciones de eso en tu vida de oración y en mi vida de oración. O sea, esto como que le abre los ojos y el sentido a uno. No sé, pero este pasaje siempre me hace pensar en mi mamá. Yo recuerdo desde pequeño, mi mamá oraba y oraba, leía la palabra. Ella siempre decía que quería ser como las mamás judías. Ella se crió y creció en Brooklyn, Nueva York. Y había muchos judíos, asídicos y latinos, negros, judíos y puertorriqueños. Imagínate la mezcla explosiva en esa comunidad. Y ella, una de las cosas que aprendió de las mamás judías, ella decía: siempre oran, siempre leen la Biblia y luchan por sus familias. Y yo diría, esas son 3 cosas que caracterizan su vida. Y a veces era de noche, a veces era de mañana, a veces estaba yo al otro lado del mundo viviendo en Inglaterra haciendo cosas que no debía hacer.
y tomando cosas que no debía tomar y sentía las oraciones, el vapor de las oraciones en el cuello. Y yo decía, pero es que no me deja ser feliz. No me deja ser feliz a los 19, 20, 21. Yo quería hacer cualquier otra cosa menos orar, ir a la iglesia y predicar. Usted dígame lo que fuera que yo lo hacía. Y me iba lo más lejos posible. Pero cuando estaba en casa, siempre recuerdo a través de la puerta delgadita, nos vivimos en una casa, estaba el cuarto de mi mamá, mi papá, el de mis hermanas y el mío. O sea, allí se oía todo, ¿verdad? Y yo la oía murmurando de noche, de día. Y de vez en cuando escuchaba John, bla, 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 John, bla, 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 John, bla, 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 bla. Y había veces que oraba en voz alta porque sí sabía lo que yo estaba haciendo. Y no era bueno. Entonces ella oraba y me decía, tú no te vas a escapar de mis oraciones ni te vas a escapar de Dios. Ella falleció hace más de 30 años, pero cuando yo miro este pasaje de Apocalipsis 5, yo digo, sus oraciones, ella decía, tú vas a estar en el ministerio, tú vas a servirle a Dios. Y yo decía, yo no quiero saber ni de tu Dios, ni de tu iglesia, ni de tu religión. Yo quiero tener mi propia vida y tomar mis propias decisiones. Y ella le entraba por aquí, le salía por aquí y me decía, tú vas a servirle a Dios, tú vas a estar en el ministerio y tú vas a levantar tus hijos delante de Dios y tu esposa también le va a servir a Dios. Y yo, pero qué manía. Muchacha, que no, le decía. 35 años después, ¿dónde estoy? Le sirvo a Dios, estoy en el ministerio, mi esposa le sirve a Dios y mis hijos le sirven a Dios. Sus oraciones. ¿Y sabes lo más interesante de todo? Nunca me vio sirviéndole a Dios, ni me vio en el ministerio, pero no le importaba. Yo creo que a ella no le importaba. Ella lo que estaba era decidida en que ella y su casa servirían al Señor. Y sus oraciones nunca se dio por vencida. Y así oró por gente que oró por sanidad y gente que de este lado de la eternidad no fueron sanados, pero hoy día están completamente sanos, pero sus oraciones están contenidas. Todavía, como decía yo, no le tengo miedo que más oró ella por mí, pero lo que oró sé que fue bueno. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Lo que tú estás orando por tus hijos, por tu matrimonio, por tus nietos que no conoces, por las parejas de tus nietos, por las parejas de tus hijos que no conoces, esas oraciones se elevan al trono de la gracia y están frente al trono de Dios, depositada, embotellada y guardada. Cuando Él las saca y las destapa, yo no sé. Eso no lo dice el capítulo 5, pero de que están ahí y de que las oraciones de los santos tienen efecto y resultado, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, aunque Dios no parezca estar trabajando, como dice la canción, Él siempre está obrando. Aunque no lo puedas ver, Él está obrando. Y te diga loco o loca, desquiciado, tú dices, ¿qué me importa? Porque ¿qué más tengo? A Dios, mi oración persistente y consistente, porque yo sí no estoy perdiendo el tiempo. Cuando tú estás orando, no estás perdiendo el tiempo. Una de las preguntas más inesperadas que yo he recibido fue en una visita de hospital. Y había una señora terminal con cáncer. Y la habíamos estado visitando ya por mucho tiempo, era mi primer año pastoral. Y recuerdo que se llamaba Sandra. Y fuimos a visitar a Sandra, yo fui a visitar a Sandra ese día solo. Y recuerdo entrar a su hospital y ella me dice, ya no me quedan muchas horas. Y le digo, ¿y qué es lo más que te preocupa? ¿Qué es lo más que quisieras alcanzar? ¿Sabes que te vas si Dios no te levanta de ahí? Y me dijo, lo más que me preocupa es quién va a orar por mis hijos y quién va a orar por mis nietos. ¿Y quién va a orar por una nieta que todavía no ha nacido? Y me dice, yo me voy a morir, pero tú te comprometes a orar por mi nieta y a orar y a ayudarla. Orar por ella y ayudarla. Ayudarla tiene muchas definiciones, pero digo, ¿qué le voy a decir a esta mujer moribunda? Le voy a decir que sí, ¿verdad? Que sí, que voy a orar por ella y que voy a ayudar a su nieta. Y yo decía, qué mentiroso, porque no sé ni cómo la voy a ayudar. La hija era totalmente adicta a las drogas, viviendo un estilo de vida totalmente errático, embarazada. Y ella me pide, ora por esa niña que no ha nacido. Y le digo, ¿y dónde está? Y me dice, bueno, hoy no sé, puede que esté en prisión, puede que esté en un motel, no sé dónde está. Pero tú te comprometes a orar con ella, por ella, cuando ya yo no esté aquí y sobre todo esa niña que no ha nacido. Y yo dije, pues está bien, o sea, ¿qué le voy a decir? No pasaron 10 meses completos cuando llega una niña a las puertas de la iglesia, que hoy se llama Daniela y es mi sobrina, y llega esta niña y dice, aquí se la traemos, porque la tienen que cuidar. Ella no sabía quién era,
no sabía quién era la niña no sabía, o sea, la persona que trajo la niña, perdón, no sabía de esa conversación que yo había tenido con esta abuela moribunda y allí estaba frente a mí. Esa niña la adopta mi hermana, hoy día es mi sobrina, Daniela, y es una niña hermosa, extraordinaria. La oración de una abuela a una persona que diría, yo no tengo la capacidad para ayudar a tu sobrina, a tu nieta, hoy día es mi familia. ¿Usted está conmigo? Ella me dijo, ¿tú puedes orar por ella y cuidarla? Y yo le dije, sí, sin saber más qué me metía. La oración tuya, abuela, la oración tuyo, abuelo, cambia el mundo. Mira a tus nietos, sigue orando por ellos, no pierdas de perspectiva lo que Dios hace a través de la oración persistente y ferviente de su pueblo. No importa te sientas capacitado o no, tú puedes hacerlo. ¿Tienen tus hijos algo que contar después que tú te hayas ido? ¿Tienen tus sobrinos con qué contar? ¿Hay algún envase con tu nombre u oraciones de intercesión por tus hijos y nietos después de que tú te hayas ido de esta tierra? Si no, estás a tiempo. Empieza a llenar los envases. Empieza a llenar esos envases y a dejar esas oraciones listas. Si Jesús alguna vez pintó un cuadro de la iglesia estadounidense o la iglesia hoy en día, fue cuando se dirigió a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3 de Apocalipsis. Mira lo que él dijo: yo sé todo lo que tú haces. En otras palabras, yo sé que tienes buenas acciones, yo sé que ayudas a los pobres, yo sé que te pasas en las calles, yo sé que haces todas estas buenas obras, yo sé todo lo que tú haces, no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisieras que fuera uno o el otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, yo soy rico y tengo todo lo que quiero. En otras palabras, ya yo no necesito nada, y como no necesito nada, pues no tengo por qué orar. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Y mira lo que dice en el verso 20 de esa conversación. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todo lo que Dios quiere es sentarse contigo y hablar. ¿Qué es la oración sino una conversación? Una oración no es nada más pide y pide y pide y pide. Imagínate, usted está en relación con Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Imagínese si usted estuviera en una relación con su pareja o con sus hijos y todo lo que usted hace es, cada vez que lo ves, le pides, le pides, le pides, le pides, le pides. No hay palabras de aliento, de ánimo, de conversación. Una de las cosas ahora que más, como papá, a mí me satisface de escuchar a mis hijos adultos es cuando me piden un consejo. O sea, cuando tenían 15, 16, o sea, yo no sabía nada. A los 17 no sabían ni cómo yo había sobrevivido y había llegado hasta mi edad, porque era un ignorante, porque ellos sí lo sabían todo. Ahora que tienen 22, 23, ya se han casado uno, el otro está entrando a pagar sus propias facturas, está en el adulting stage de adulto, y no hay cosa que me agrade más que verlos preguntarme algo o conversar conmigo cuando no tienen que hacerlo, pero muchas veces lo que me están pidiendo es sabiduría. Papi, ¿qué tú crees acerca de? Y eso me da a mí una alegría profunda. Imagínate a tu Padre Celestial, escucharte a ti como adulto, venir delante de Él y pedirle sabiduría y conversar con Él y hablar con Él e interceder por otros y por países y por naciones y por iglesias y por vecinos y consistentemente orar por tu familia e ir más allá del telegrama o el email diario que le enviamos o nuestra oración por las comidas. El Salmo 50:15 dice: llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré. En otras palabras, ven y habla conmigo, toco a la puerta, y si tú abres la puerta de tu corazón, yo me voy a sentar contigo y hablar contigo y a guiarte y a sustentarte. Él nos escucha. Y eso es todo lo que yo tengo que saber, que Él te escucha. Eso es todo lo que tú tienes que saber. Primera de Juan 5:13 dice: le he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y estamos seguros que Él
nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Él nos escucha. Esa es la única promesa que yo te digo que hoy tú necesitas. Él te escucha, Él te oye, Él me escucha. Yo confío en Él, pero también confío en su soberanía. Y confío en su poder. Y confío en su autoridad. Y si escucho mi corazón, si Él escucha mi corazón, yo descanso en eso. Y te invito a que tú puedas descansar en eso.